Soy Lynn Morgan. Tengo 74 años. Durante 5 décadas fui la mujer del sí, la que nunca se perdió un partido, un recital o una llamada de canguro de última hora, hasta que mi propia vida se convirtió en un personaje de fondo en la historia de los demás. Aquí está mi confesión. Lamento no haber aprendido a decir no. Pensé que mi valor se medía por mi disponibilidad. Me costó mi propia identidad. Me costó mi paz. Y escucha, casi me costó mi matrimonio con mi esposo, Barry. Finalmente entiendo que no se puede dar de un vaso vacío. Déjame contarte lo que sucedió. Empezó hace 3 meses, un martes. Estaba en mi jardín, mi lugar feliz. Mis manos estaban profundamente en la tierra y finalmente estaba avanzando en una rama obstinada de mi árbol genealógico para mi proyecto de genealogía. Estaba tan cerca de encontrar el apellido de soltera de mi bisabuela. El teléfono sonó. Era mi hija, su voz tensa. Su niñera había cancelado. ¿Podía ir en este momento? Dije sí. Por supuesto que lo hice. Siempre lo hacía. Pero al colgar y mirar mis notas, con las manos cubiertas de tierra, sentí un agudo dolor. Era resentimiento, puro y simple. Conduje hasta allí, sonreí, tomé a mi nieto, pero una semilla fue plantada en mí ese día, justo allí con mis azaleas. Esa pequeña grieta se quedó conmigo y solo 2 semanas después fue puesta a prueba de nuevo. Barry y yo teníamos entradas para un pequeño concierto de jazz en la ciudad. Nos estábamos preparando. Él se estaba poniendo su sombrero favorito, este viejo fedora que ama. El teléfono sonó. Era nuestro hijo. Problemas con el coche. ¿Podría recoger a los niños del fútbol? Le dije a Barry que teníamos que ir. No gritó. Simplemente se quitó ese sombrero. Lo colgó de nuevo en el gancho, muy despacio. Y me miró y dijo, Lynn, ¿cuándo es nuestro turno? La decepción silenciosa en sus ojos era peor que cualquier discusión. Resonó en mi cabeza durante días. Era una pregunta que no podía responder. El mes siguiente se suponía que iba a organizar el brunch mensual de mi grupo de natación. Amaba a esas mujeres. Eran mis amigas. La noche anterior, mi otra hija tuvo una crisis laboral. ¿Podría cuidar a los nietos durante el fin de semana? Cancelé el brunch. Presenté mis disculpas. A la mañana siguiente me senté sola en la mesa de mi cocina. Estaba rodeada de todos los muffins y frutas que ya había comprado. La casa estaba impecable y estaba tan tranquila. El silencio era ensordecedor. En esa cocina limpia y vacía no me sentía como una abuela, ni como una amiga, ni como una esposa. Me sentía como un recurso, una función, no una persona. Mi tiempo era la configuración predeterminada de la familia. Mis propios planes eran solo sugerencias. Me di cuenta de que me había vuelto tan ocupada gestionando las vidas de los demás que había archivado silenciosamente la mía. Estaba enojada, pero estaba enojada conmigo misma. Esa sensación de invisibilidad se convirtió en un nudo frío en mi estómago. Pero la verdadera crisis
El punto de inflexión aún estaba por llegar. El mes pasado, Barry planeó un viaje sorpresa de una noche al lago, solo nosotros dos. Había empacado una cesta de picnic y todo. Estábamos literalmente saliendo por la puerta. Tenía mi mano en el pomo y mi teléfono estalló. Era un mensaje grupal. Los 4 niños en una acalorada batalla sobre los planes de acción de gracias. ¿Quién iba a ser el anfitrión? ¿Quién iba a viajar? ¿Quién estaba ofendido? Era un desastre. Y todos estaban hablando al mismo tiempo, cada uno esperando que yo interviniera, que mediara, que lo resolviera. Estuve en el umbral. La puerta estaba abierta a nuestra escapada. Mi teléfono zumbaba y zumbaba en mi mano como una avispa enfadada. Miré de la cara esperanzada y paciente de Barry a la pantalla llena de exigencias y lo sentí. Una grieta física dentro de mi pecho, como si algo finalmente cediera. No escribí una solución, no respondí en absoluto. Simplemente apagué el teléfono. Caminé hacia el cajón de la cocina y lo guardé. Miré a Barry y le dije, vamos. Ese acto tan simple se sintió monumental. Comenzó en el trayecto hacia el lago. Fue el primer silencio que me permití en años. Solo el zumbido de la carretera. Barry se acercó y tomó mi mano. No se necesitaban palabras. En el lago, mirando el agua, finalmente tuve el espacio para pensar. Vi el patrón con claridad, como si trazara una rama en mi árbol genealógico. Mi constante sí no solo estaba ayudando, estaba impidiendo que ellos, y me estaba impidiendo a mí, crecieran. Esa claridad se quedó conmigo cuando regresamos a casa. Saqué mi teléfono del cajón. Estaba lleno de mensajes, por supuesto. Algunos estaban preocupados, preguntando dónde estaba. La mayoría eran solo más de la misma discusión sobre el Día de Acción de Gracias, esperando mi decisión. No di ninguna. Envié un mensaje al grupo. Barry y yo estamos tomando un día para nosotros. Todos ustedes son personas inteligentes y capaces. Confío en que lo resolverán. Luego dejé el teléfono y fui a hacer una taza de té. Mi mano temblaba un poco. Se sentía como si hubiera saltado de un acantilado. El silencio del lago aún estaba dentro de mí, pero ahora tenía que enfrentar el mundo real. Y el mundo real llamó alrededor de 2 días después. Era mi hija, la que hace clases de spinning. Mamá, estoy en un aprieto otra vez, para mañana por la mañana. ¿Hay alguna posibilidad? Estaba en mi sala, mirando mi bolsa de natación junto a la puerta. Respiré hondo. No, cariño, no puedo mañana. Tengo mi natación. Hubo una pausa en la línea, un silencio real y genuino. No creo que ella me haya oído decir eso antes. Oh, dijo, su voz cambiando. Está bien, está bien. Voy a encontrar algo. Colgamos. Me quedé allí durante 5 minutos completos, esperando que el cielo cayera. No lo hizo. Simplemente me sentí ligera, un poco asustada, pero ligera. Esa fue la primera, el primer no real,
sin culpa. Fue como aprender un nuevo idioma, y yo era un niño pequeño, tropezando con las palabras. Barry fue mi mayor apoyo. Me hacía un pequeño gesto desde el otro lado de la habitación, una pequeña sonrisa. Empezó a hacer planes de nuevo, tentativos al principio. Los jardines botánicos tienen una nueva exhibición de orquídeas, decía. Estaba pensando en tal vez el viernes. Y en lugar de decir, déjame consultar con los niños, decía, eso suena perfecto. Fuimos. Miramos orquídeas durante 1 hora. Nadie llamó. Bueno, mi teléfono sonó una vez, pero dejé que fuera al buzón de voz. Solo era mi hijo pidiendo mi receta de pastel de carne. Podía buscarlo en Google, pero no todo fue un camino de rosas. Hubo resistencia. Esa es la cuestión de cambiar las reglas de un juego que todos han estado jugando durante 50 años. ¿Se dan cuenta? Una tarde mi otra hija vino. Estaba estresada, hablando a 1000 por hora sobre horarios escolares y su jefe. Luego dijo, entonces, ¿puedes cuidar a los niños el próximo jueves? Tengo esa cena. Estaba trabajando en mis gráficos genealógicos, finalmente haciendo un progreso real. Dije, no puedo el próximo jueves, cariño, tengo planes. Ella me miró, confundida. ¿Qué planes? Fue una pregunta simple, pero me golpeó fuerte. No estaba siendo mala. Realmente no podía imaginar qué planes podría tener que fueran más importantes que su solicitud. Mi propia vida era tan invisible para ella, porque yo la había hecho así. Mantuve mi voz suave. Mis planes son con Barry y conmigo misma. Le mostré mi gráfico, las ramas extendiéndose por la mesa. ¿Ves? Estoy tratando de encontrar de dónde venimos. Ella echó un vistazo, luego volvió a mirarme. Podía ver que estaba procesando. Estaba un poco herida, tal vez un poco ofendida. Está bien, dijo, con un tono más frío. Voy a preguntar a otra persona. Se fue antes de lo que normalmente lo haría. Me sentí horrible. Esa vieja y familiar culpa me invadió, diciéndome que estaba siendo egoísta, una mala abuela. Casi la llamé de vuelta, pero no lo hice. Me quedé en la mesa, con mi dedo sobre el nombre de mi bisabuela. Tenía que dejar que se sintiera herida. Tenía que dejar que lo descubriera. Esa era la parte más difícil. 1 semana después llamó. Su voz era diferente. Mamá, le pregunté a Susan del trabajo y ella cambió noches conmigo. Funcionó. Luego hizo una pausa. ¿Cómo va el árbol genealógico? Hablamos durante 20 minutos sobre parientes muertos y manifiestos de barcos. Fue una conversación mejor de la que habíamos tenido en meses. Ella me vio, no solo como mamá, la solución, sino como Lynn, la persona que tenía curiosidad sobre de dónde venía. Fue entonces cuando empecé a entender la verdadera lección. No se trataba solo de que recuperara mi tiempo, se trataba de que ellos crecieran, todos ellos. Mi sí había sido una muleta. Estaba tan ocupada siendo la controladora de tráfico emocional para 4 adultos y sus familias, que nunca les dejé aprender a aterrizar sus propios aviones. Mi constante disponibilidad se había convertido en una demanda silenciosa.
Necesitas que funcione. Y eso no era justo para ninguno de nosotros. Barry y yo empezamos a tener nuestras noches de jazz de nuevo. Incluso fuimos al cine un día de semana, algo que no habíamos hecho en una década. Nadé 3 veces a la semana. El agua era mi iglesia. Solo el sonido de mi propia respiración, el empuje y el tirón de mis brazos. No estaba pensando en el horario de nadie más que en el mío. En los carriles tranquilos comencé a recordar quién era antes de ser madre. La chica que amaba los rompecabezas y los misterios, que vendía pólizas de seguros con un chiste y una sonrisa, porque realmente tenía curiosidad por la vida de las personas. Esa mujer todavía estaba ahí dentro. Solo había estado enterrada bajo una montaña de sí. Esa mujer todavía estaba ahí dentro. Solo había estado enterrada bajo una montaña de sí. Y sabes, por un tiempo se sintió como una victoria. Estaba nadando. Barry estaba sonriendo. Los niños estaban resolviendo las cosas. Pensé que lo había arreglado. Pensé que la parte difícil había terminado. No sabía que la parte más difícil aún estaba por venir. La parte en la que tenía que mirar hacia atrás y ver lo que todos esos años de sí realmente habían costado. Me dio en una tarde. Estaba en la biblioteca, buscando en viejos registros del condado para mi proyecto de genealogía. Lo encontré. El apellido de soltera de mi bisabuela, Eleanor Shaw. Ahí estaba, en tinta desvanecida en una licencia de matrimonio de 1898. Debería haber sentido una emoción, una sensación de culminación. En cambio, solo me sentí triste. Me senté en ese pasillo silencioso de la biblioteca, rodeada por el olor del papel viejo, y empecé a llorar. No eran grandes sollozos, solo lágrimas silenciosas que rodaban por mi rostro, porque me di cuenta de que sabía más sobre esta mujer que murió 50 años antes de que yo naciera que sobre mí misma. Había trazado su vida, su viaje, con más cuidado y curiosidad de la que jamás había dedicado a la mía. Conduje a casa ese trozo de papel en mi bolso, sintiéndose como un peso de plomo. Barry estaba en el garaje, trasteando. Entré en nuestro dormitorio y hice algo que no había hecho en años. Abrí mi armario en la parte de atrás y saqué una caja. Era una caja vieja de una compañía de seguros. Dentro había cosas de antes de los niños, antes de los nietos. Mi viejo planificador del año 1978. Un folleto de un viaje a Savannah que Barry y yo hicimos cuando nos casamos. Una foto de mí en mi escritorio, riendo con un cliente. Miré la cara de esa joven. Ella era segura de sí misma, era divertida, tenía sus propios pensamientos. Y le pregunté, ¿a dónde fuiste? Fue entonces cuando llegó el verdadero dolor. No el resentimiento agudo del jardín, ni la fría soledad de la cocina. Era una profunda y dolorosa tristeza por la persona que había dejado desaparecer. La había cambiado, pieza por pieza, por el título de mamá, abuela, la que se encarga de todo, y lo había hecho tan voluntariamente,
pensando que ese era el intercambio que se hacía. Eso era el amor. Tomé la foto y fui a buscar a Barry. Se estaba limpiando la grasa de las manos. Vio mi cara y su sonrisa se desvaneció. Lynn, ¿qué pasa? Le mostré la imagen. ¿La recuerdas? Le pregunté con la voz temblorosa. Tomó la foto, su pulgar acariciando la imagen. La miró durante mucho tiempo. Luego me miró. Por supuesto que la recuerdo, dijo con la voz suave. La he echado de menos. Esas 4 palabras. La he echado de menos. Me deshicieron por completo, porque él lo había hecho. Había estado echando de menos a la mujer con la que se casó, mientras ella estaba justo frente a él, haciendo listas de compras y coordinando viajes en coche. Estuve tan ocupada haciendo todo para los demás que dejé de ser su pareja. Lo convertí en un compañero de piso en nuestro propio matrimonio. Lo siento mucho, Barry, dije, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Siento mucho haberte dejado solo todos estos años. Me rodeó con sus brazos, allí mismo en el garaje con el olor a aceite y hierba. Me sostuvo mientras lloraba. No me dejaste, susurró en mi cabello. Solo estabas siempre en otro lugar, incluso cuando estabas justo aquí. Esa era la verdad. Siempre estaba mentalmente en otro lugar, en la escuela de un niño, en un partido de un nieto, al teléfono resolviendo un problema. Mi cuerpo estaba en casa, pero mi mente estaba eternamente gestionando las vidas de otras personas. Había abandonado mi propio puesto. Hablamos esa noche. Realmente hablamos. Por primera vez en tal vez 20 años. No sobre los niños, la casa o las facturas, sino sobre nosotros. Me dijo lo solo que se había sentido, cómo me veía agotarme y se sentía impotente para detenerlo, porque si lo intentaba, él era el malo, el que me alejaba de mi familia. Dijo que la noche del concierto de jazz, cuando colgó su sombrero, fue solo una de las 100 veces que había querido preguntar, ¿cuándo es nuestro turno? Pero dejó de preguntar, porque sabía cuál sería siempre la respuesta. Le conté sobre la sensación invisible, sobre ser una utilidad. Confesé que a veces, cuando escuchaba sonar el teléfono, sentía un poco de temor en mi estómago. Pensé que eso me convertía en un monstruo, una mala madre. Él solo me tomó de la mano y dijo, no, cariño, eso solo te hace estar cansada. Eso es lo que había sido durante tanto tiempo. Simplemente tan terriblemente, profundamente cansada. Y había llevado ese cansancio como una medalla de honor. Ves cuánto los amo, ves lo cansada que estoy. Pero no era amor, era una actuación. Y yo era la única que no sabía que el espectáculo había terminado. El momento más difícil llegó unos días después. Mi hija, la que había preguntado sobre el jueves, trajo a los nietos para una visita. Estaban corriendo por el jardín y ella me estaba ayudando a desgranar guisantes en el porche. De la nada dijo, «¿Sabes, mamá, realmente estaba enojada contigo ese día, cuando dijiste que no?» Asentí, mis dedos aún trabajando.
lo sé. Pero luego, continuó, su voz más baja, tuve que llamar a 3 personas diferentes para resolverlo, y fue un dolor, pero lo hice, y se sintió bien manejarlo yo misma. Me miró, sus ojos un poco húmedos. Creo que pensé que querías que te necesitara, que si no lo hacía, te sentirías inútil. Puse el tazón en la mesa. Sus palabras aterrizaron justo en el centro de esa vieja y dolorosa herida. Oh, cariño, dije, eso es lo último que querría enseñarte. Esa fue mi culpa, ese fue el costo. En mi desesperada necesidad de ser necesitada, accidentalmente había enseñado a las personas que más amaba que mi valor estaba en mi servicio, que mi amor era condicional a su impotencia. Les había hecho responsables de mi propósito. Y eso era una carga terrible para poner sobre tus hijos. Ella se acercó y me apretó la mano. Está bien, mamá, también estamos aprendiendo. Nos sentamos allí bajo el sol de la tarde, escuchando reír a los niños, y sentí el peso de 50 años cambiar. No desapareció, pero cambió. La culpa comenzó a derretirse, y en su lugar había algo más claro, algo como responsabilidad, no por sus vidas, sino por la mía, y por decirles la verdad. La verdad era que los amaba más que a mi propia vida, pero había olvidado vivir mi propia vida, y al hacerlo, no los había amado tanto como podría haberlo hecho. No puedes mostrarle a alguien cómo vivir si te has olvidado de ti mismo. No puedes mostrarle a alguien cómo vivir si te has olvidado de ti mismo. Esa es la esencia. Esto es lo que aprendí, sentada en mi porche desgranando guisantes con mi hija, nadando mis vueltas, sosteniendo la mano de Barry en el coche en silencio. Estaba equivocada. Durante 50 años estuve equivocada. Pensé que el amor era una transacción, que mi valor como madre, abuela, esposa, era la suma total de las tareas que completaba, los fuegos que apagaba, los horarios que gestionaba. Mantenía un registro mental y siempre estaba en números rojos, siempre tratando de ganar mi lugar diciendo sí. Pero el amor no es algo que se gana, no es una deuda que se paga, es una presencia que se ofrece. Y no puedes ofrecer lo que no tienes. Debería haberlo visto en los ojos de Barry esa noche que colgó su sombrero. Debería haberlo sentido en el silencio hueco de mi cocina la mañana del brunch cancelado. Cada sí que les di fue un no silencioso para él y para mí misma. Tenía tanto miedo de que si me detenía, si me volvía menos útil, me querrían menos. Pero sucedió lo contrario. Cuando empecé a decir no, no con ira, sino con una claridad suave, tuve que confiar en que el amor aún estaba allí, separado de mi servicio. Y lo estaba, lo está. Es diferente ahora, es más real. Mi hija no solo llama cuando necesita algo, llama para preguntar por Eleanor Shaw, mi bisabuela. Barry no solo comparte una casa conmigo, comparte una vida de nuevo. Estamos planeando un viaje real, solo nosotros, a Savannah, donde fuimos en nuestra luna de miel. No es una sorpresa robada de la noche a la mañana,
sino una semana planificada y reclamada. Así que aquí tienes mi consejo directo. Si escuchas tu propia historia en la mía, comienza con un pequeño no libre de culpa. No tiene que ser un viaje al lago. Puede ser tan simple como: no puedo hablar ahora, te llamaré en una hora. Y luego realmente disfrutar de esa hora. O: me encantaría ayudar, pero tengo un compromiso conmigo mismo hoy. Te sentirás incómodo, te sentirás egoísta, el teléfono se sentirá pesado en tu mano. Hazlo de todos modos, porque ese primer no es solo una palabra, es una declaración. Dice: yo también existo. Y tienes que creer que lo haces. No eres el primer respondedor de la familia. No eres un recurso. Eres una persona con una historia, con curiosidades, con una mano que merece ser sostenida por tu pareja, solo porque sí. Y a mis compañeros abuelos, los que mantienen el mundo unido con el cuidado de los niños y los productos horneados. Su amor es un regalo, no un derecho. Está bien que sus nietos aprendan que la abuela tiene una clase de natación, que el abuelo tiene una noche de cita. Les están dando un regalo mayor al mostrarles cómo es una vida plena y rica hasta el final. Les están enseñando cómo vivir, no solo cómo ser servidos. Tengo 74 años. Tengo arrepentimientos. Lamento los años que pasé mentalmente en otro lugar, las aventuras que Barry y yo pospusimos, los momentos tranquilos con mis propios pensamientos que nunca tomé. Lamento haber enseñado a mis hijos, a través de mi constante disponibilidad, que mis necesidades eran negociables. Pero ya no me estoy ahogando en ese arrepentimiento. Lo estoy utilizando como compost para cultivar algo nuevo en el tiempo que me queda. Y tú también tienes tiempo. Quizás no para deshacer décadas, pero sí para empezar hoy. Para mirar tu propia versión de Barry, ese rostro paciente y decepcionado, y decir: ahora es nuestro turno. Para mirar tu propio árbol genealógico, tu propio jardín, tu propia cocina silenciosa, y decir: estoy regresando. Por eso te cuento esta historia. He aprendido que nuestras historias son lo único que realmente dejamos atrás. Este canal está lleno de personas como yo, compartiendo lo que hemos aprendido de la manera difícil, para que tal vez tú no tengas que hacerlo. Si mi historia sobre decir no resonó contigo, si alguna vez te has sentido como un personaje de fondo, te agradecería mucho que te suscribieras y activaras las notificaciones. Hay más historias aquí, más lecciones duramente ganadas que podrían iluminar tu camino. Y déjame un comentario abajo. Dime, ¿cuál es ese pequeño no que necesitas decir? O tal vez ya lo has dicho. Cuéntame cómo te sentiste. Hablemos de esto. Si esta historia te llegó, por favor dale al botón de me gusta. Me hace saber que esta conversación importa. Y compártela. Compártela con un amigo que siempre dice sí, que necesita permiso para finalmente detenerse. Quizás tengas una historia propia, una lección que has forjado a lo largo de una larga vida. Hay un formulario en la descripción donde puedes enviarla. Tu voz importa. Tu sabiduría ganada con esfuerzo
podría ser lo que ayude a alguien más a encontrar su camino. Un libro que me ayudó a desentrañar parte de esto se llama Límites, de Henry Cloud. No se trata de construir muros, se trata de cuidar tu propio jardín para que tengas algo que dar. Pondré un enlace en la descripción. No esperes hasta tener 74 años. No esperes a una crisis en el umbral. El silencio te está esperando al otro lado de ese no, y te prometo que no está vacío, está lleno de ti. Y tú, querida, eres suficiente.